El 3 de junio de 2014 vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia establecida en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil dentro del proceso número 2013-146-788 de Gimnasio Fontana S.A. contra Julio Fontanzas. Corresponde ahora dictar la sentencia correspondiente. Para esos efectos es importante recordar que la parte demandante, quien alegó ser titular de derechos de propiedad industrial sobre la marca Gimnasio Fontana, alegó que su contraparte incurrió en una infracción a esos derechos de propiedad industrial por la utilización en el comercio de la expresión Colegio Fontán para efectos de identificar sus establecimientos de educación. En este caso, se encuentran verificados los presupuestos procesales, se evacuaron adecuadamente todas las etapas que hacen parte del proceso y no se encuentra ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, por lo que corresponde decidir de fondo este asunto. Y para eso voy a empezar con el estudio de la excepción de prescripción formulada por la parte demandada. En este caso, y el ejercicio que vamos a hacer estará encaminado a determinar la naturaleza y el funcionamiento de la institución de la prescripción dentro del contexto de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, en particular para contestar dos preguntas que surgieron en el marco del proceso. La primera, propuesta por la parte demandante en el curso de sus alegatos de conclusión, es si las modalidades de prescripción previstas en el artículo 244 de la decisión 486 están o son aplicables únicamente respecto de determinados tipos de comportamiento, de manera tal que la modalidad subjetiva de prescripción únicamente pudiera aplicarse respecto de comportamientos que se perfeccionan con una única actividad, mientras que la modalidad objetiva de la prescripción contemplada en esa norma únicamente podría considerarse aplicable respecto de comportamientos continuados. En segundo lugar, tendremos que responder a la pregunta de si, en ese contexto de comportamientos continuados, cada nueva ejecución de los actos que hacen parte de ese comportamiento continuado podría dar lugar al surgimiento de un nuevo periodo, un nuevo término de prescripción para efectos de la configuración de la figura. En este caso, la regla de prescripción está establecida en el artículo 244 de la decisión 486 de 2000. Allí se establecen dos modalidades de prescripción. La primera, de 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, y la segunda, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Ahora, para efectos de realizar el análisis mencionado, es necesario que, con fundamento en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte, en particular las sentencias de febrero 19 de 2002 y junio 29 de 2007, tengamos en cuenta el fundamento de la prescripción como una institución jurídica. La prescripción extintiva, que no es una figura que tienda a materializar la justicia dentro del caso concreto, encuentra sustento en la necesidad de garantizar una seguridad jurídica y en la necesidad de impedir que determinadas relaciones personales se tornen indefinidas, en tanto que se considera que esa situación de indefinición puede resultar o puede afectar los derechos de las personas llamadas a resistir las pretensiones que formula un demandante cuando ha transcurrido un lapso prolongado, en particular el derecho de defensa. Lo que considera la Corte es que permitir que un demandante formule sus pretensiones respecto de una persona una vez que ha transcurrido un lapso muy prolongado dificulta, en buena medida, el ejercicio del derecho de defensa por parte de quien está llamado a resistir esas pretensiones, en tanto que es muy probable que los medios de defensa con los que cuenta para efectos de resistirlas hayan desaparecido por el transcurso del tiempo. Con esto claro, y siguiendo nuevamente la sentencia de junio 29 de 2007 de la Corte, y lo que ha dejado establecido la Superintendencia de Industria y Comercio en la sentencia 4054 de 2012, debemos decir que la materialización de la institución de la prescripción en dos modalidades, una subjetiva, determinada por el conocimiento del titular de los derechos que trata de reclamar en el marco de un proceso, y una objetiva que está establecida únicamente sobre la base del acaecimiento de una circunstancia fáctica concreta, sin ningún tipo de referencia subjetiva, no es una metodología exclusiva de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Esa metodología también es empleada
Por ejemplo, en el caso de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, como lo establece el artículo 1081 del Código de Comercio, y en el caso de la prescripción de las acciones por competencia desleal, como lo establece el artículo 23 de la Ley 256 del 96. En esos eventos, una estructuración de la prescripción de ese tipo tiene como propósito que la acción correspondiente se entienda extinguida por prescripción una vez que haya transcurrido un lapso establecido en la ley, sin que el titular del derecho haya ejercido tratado de proteger ese derecho mediante la interposición de una demanda, operando en esa forma como una especie de reproche por la inactividad o la negligencia del titular del derecho para efectos de reclamar oportunamente su cumplimiento. Ahora, en los eventos en los que no sea posible ese conocimiento o no sea posible el ejercicio de la acción, la metodología que estoy comentando, ya con una finalidad de estricta seguridad jurídica, establece que la acción se extinga una vez que haya transcurrido un término que normalmente es más prolongado que el que se establece con una connotación subjetiva. Este caso, repito, esta segunda modalidad de prescripción está fundada estrictamente en una necesidad de seguridad jurídica, no en las consideraciones particulares de la persona llamada a ejercer su derecho. Estas consideraciones respecto de la prescripción de una acción son aplicables en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, porque como lo vamos a ver más adelante, es ese entendimiento el único que permite que la prescripción como institución cumpla el propósito que he mencionado en este contexto de la protección de derechos de propiedad industrial. Pero además, esa interpretación es la única forma que permite atribuir el verdadero sentido y alcance a la expresión, o en todo caso, incluida en el artículo 244 de la decisión 486. Lo que esa regla trata de establecer es que la prescripción o que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial prescribe, pasados 2 años desde el momento en que el titular del derecho de propiedad industrial se entera del comportamiento al que le atribuye una connotación de infracción, o en todo caso, es decir, aunque no se entere, o en todo caso, es decir, aunque se entere, pero no pueda ejercer la acción, prescribe entonces pasados 5 años desde el momento en el que se termina o cesa ese comportamiento al que le atribuye ese carácter de infracción. Con esto claro, y basados en lo que ha dejado establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en particular en las interpretaciones prejudiciales proferidas dentro de los procesos 145 IP 2011 y 140 IP 2013, es necesario dejar claro que ambas modalidades de prescripción, tanto la subjetiva como la objetiva, están orientadas plenamente a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, independientemente de la naturaleza de los comportamientos a los que se atribuye esa connotación de infracción. Ni en la norma comunitaria, ni tampoco en los pronunciamientos proferidos por la corporación encargada de interpretar esa normativa comunitaria se encuentra sustento alguno para soportar la tesis de la parte demandante relacionada con que cada modalidad de infracción está dirigida exclusivamente a un tipo específico de comportamiento. Así, y sobre la base de lo que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en las decisiones ya mencionadas, debe entenderse que si el legislador no ha distinguido el objeto sobre el cual recae la prescripción independientemente de su modalidad, no es legítimo hacerlo para el juez en este caso. Pero hay más argumentos en relación con esta tesis. Además de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no reconoce esa distinción en cuanto a al vínculo de las modalidades de prescripción respecto del tipo de comportamiento que estructura la infracción, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que las modalidades de prescripción recaen sobre el mismo objeto, sin hacer distinción alguna. En la interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 128 IP 2012 estableció lo siguiente, y en este caso cito: el término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiera tenido conocimiento 1 año o 6 meses antes de que se venciera dicho término. En este caso queda claro que ambas modalidades de prescripción recaen entonces sobre un mismo objeto, independientemente del comportamiento que configura esa infracción. Ahora, entender la regla en la forma que ha propuesto la parte demandante en sus alegatos de conclusión podría llevar a situaciones que desconocerían o permitirían desconocer el propósito de la prescripción, su propósito, su finalidad de garantizar seguridad jurídica, y además generaría situaciones en las que sería posible considerar imprescriptibles determinadas acciones por infracción de derechos. Por ejemplo,
Imaginen ustedes el caso de que un titular de derechos de propiedad industrial que hayan sido infringidos por un comportamiento realizado en una única oportunidad, por negligencia suya no se haya enterado de ese comportamiento, sino que se entere pasados 15 años. Siguiendo la tesis de la parte demandante, 15 años después de que hubiera ocurrido, por ejemplo, una única importación de productos identificados con lo que se denomina en este contexto una marca infractora, podría entonces presentar su demanda para ejercer la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Eso desconoce abiertamente el propósito de la prescripción que he indicado antes, en tanto que 15 años después perfectamente las pruebas habrían podido haber desaparecido. Un elemento adicional. Sobre la base de todo lo que he expuesto hay otra conclusión que se extrae respecto de la forma en que operan las modalidades de prescripción. Y es que las modalidades de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial son independientes y operan de forma autónoma. Ese es el único entendimiento que permite que esta estructuración de la institución en el contexto de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial pueda cumplir el propósito que el sistema establece a la prescripción como institución jurídica. Para eso es indispensable que las dos modalidades sean independientes y autónomas, lo que se traduce en que ambos términos de prescripción empiezan a correr a partir del momento que marca el inicio de cada uno de ellos, el conocimiento en el caso de la subjetiva y la finalización del comportamiento de infracción en el caso de la objetiva. En segundo lugar, corren simultáneamente y en tercero, en el caso de que corran simultáneamente, se entenderá perfeccionada la primera que haya cumplido el término establecido en la ley. En resumen de todo lo expuesto, la regla de prescripción establecida en el artículo 244 de la decisión 486 tiene tres características relevantes para nuestro caso. La primera, que establece una modalidad subjetiva basada en el conocimiento que haya tenido el titular del derecho y una objetiva basada únicamente en la finalización de los comportamientos a los que se atribuye una connotación de infracción. La segunda, que esas dos modalidades de infracción están orientadas plenamente hacia la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, independientemente de la naturaleza del comportamiento que hubiera dado lugar a esa infracción. Y la tercera, que ambas modalidades de prescripción son independientes y autónomas, que corren simultáneamente y que se perfeccionará y extinguirá la acción por infracción de derechos de propiedad industrial aquella que haya reunido las condiciones establecidas en la ley en primer lugar. Dicho todo esto, ya podemos contestar las dos preguntas que había planteado al inicio. La primera de ellas es por qué no es válido el argumento de la parte demandante consistente en que en el caso de comportamientos continuados únicamente es aplicable el término de prescripción objetivo establecido el término objetivo de prescripción establecido en la ley, en la decisión 486 de 2002. Como expliqué, no hay ningún sustento normativo ni jurisprudencial que pueda soportar esa afirmación. En segundo lugar, desconoce la finalidad misma de la institución de la prescripción. Y en tercer lugar, genera condiciones que permitirían la existencia de acciones por infracción que pudieran ser consideradas imprescriptibles. Y esta conclusión no varía porque se argumentara que la finalidad de la prescripción en el contexto de la norma comunitaria, en la decisión 486, es la protección de los derechos del titular. Es otra afirmación que no tiene un sustento y que además desconoce el hecho de que la prescripción no es una figura que tienda a garantizar los derechos de una u otra parte. Es una figura cuyo propósito es garantizar la seguridad jurídica, la definición de las situaciones pasadas determinadas circunstancias. En segundo lugar, nos permite contestar por qué, en el contexto de los actos continuados, cada nueva ejecución del comportamiento que se considera una infracción no da lugar a un nuevo término de prescripción. En primer lugar, porque no existe ningún sustento normativo jurisprudencial que permita afirmar esa aseveración. En segundo, porque una interpretación de ese tipo desconocería el propósito de la prescripción, porque permitiría la existencia de situaciones que podrían discutirse en un ambiente jurisdiccional prácticamente en cualquier momento. Lo que es perjudicial, sí, siguiendo lo que ha dicho la superintendencia, en particular en la sentencia número 16 de 2009, no puede ser considerado legítimo ni tutelable que el titular de un signo distintivo que haya omitido proteger oportunamente su derecho tenga la potestad de reclamar de un tercero, de manera extemporánea e independientemente de que haya transcurrido un lapso muy prolongado, que cese el uso del signo en cuestión.
sobre todo cuando el sujeto pasivo de la reclamación ha utilizado aquel signo de buena fe para identificarse a sí mismo o a sus productos y servicios dentro del mercado durante el tiempo suficiente para obtener reconocimiento, una clientela estable y expandir su participación en aquel escenario. En un escenario esencialmente dinámico como lo es el mercado, una reclamación de este tipo formulada con un lapso considerable de tiempo de retraso, lejos de favorecer los derechos del titular de, en nuestro caso, la marca, podría afectar ilegítimamente los derechos de un participante en el mercado que ha constituido un reconocimiento, una clientela estable y que ha expandido su participación en ese escenario. Sobre todo, si ese tercero o el sujeto pasivo del reclamo ha actuado de buena fe. Finalmente, la doctrina especializada en la materia apoya la conclusión que he mencionado. José Manuel Otero Lastres, se puede verificar en la página 72 del Manual de la Propiedad Industrial de la editorial Marcial Pons, establece dos argumentos que llevan a la misma conclusión. El primero de ellos es que la infracción de un derecho de propiedad industrial se constituye por el comportamiento que reúne las condiciones establecidas en la ley para ser considerado como una infracción, siendo la duración de la conducta un elemento que es integrante de la propia infracción, pero que no es un elemento que haga surgir acciones sucesivas una vez que se han repetido ese comportamiento que se considera una infracción. Y en segundo lugar, en el contexto de una pretensión de cesación del comportamiento, que es una pretensión propia de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial en nuestro ordenamiento jurídico, debe tenerse en cuenta que la existencia de un término de prescripción supone la existencia de una acción, en tanto que sin una acción no puede correr un término de prescripción. Por lo tanto, considerar que cada ejecución da lugar a un término de prescripción significa entender que cada ejecución da lugar a una acción. Y en ese sentido, solo se podría pretender la cesación de los comportamientos ocurridos con antelación a la presentación de la demanda, porque todo aquel comportamiento que ocurriera con posterioridad, al ser generador de una nueva acción, no podría ser reclamado ni ser solicitada su impedimento sobre la base de una acción ejercida con anterioridad al momento en el que el comportamiento se ejecuta. Esto, evidentemente, es una conclusión absurda. Dicho todo esto, y teniendo clara la naturaleza de la prescripción y su funcionamiento en el contexto de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, analicemos lo que interesa en este caso, para resolver la excepción formulada por la parte demandada. En este caso, la parte demandante, durante su declaración de parte, en particular al minuto 37 de su intervención, confesó que la solicitud de registro de la marca Gimnasio Fontana fue una consecuencia del conocimiento de las circunstancias fácticas que en el contexto de este proceso señaló como constitutivas de una infracción a sus derechos de propiedad industrial. Como se puede apreciar a folio 7 del cuaderno 1, la solicitud del registro de las marcas que fundamentan las pretensiones en este caso se presentó el 13 de octubre de 2009. Y en esa medida, como esa solicitud formulada el 13 de octubre de 2009 fue una reacción al conocimiento de lo que aquí se adujo como una infracción, es evidente que al menos para el 13 de octubre de 2009 la parte demandante tenía conocimiento de la circunstancia que consideró una infracción y quién la estaba cometiendo. Ahora bien, como acorde con la misma certificación, los derechos de propiedad industrial que fundamentan esta acción surgieron el 13 de abril de 2010, es evidente que solo a partir de ese momento podía ejercerse la acción, en tanto que antes la parte demandante no era titular de un derecho de propiedad industrial y que, en esa medida, solo a partir de ese momento podía empezar a contarse el término de prescripción. Por lo tanto, como a partir del 13 de abril de 2010 empezó a contar el término de prescripción, dado que el uso que ha hecho la parte demandada de la expresión Colegio Fontán para identificar sus establecimientos de comercio ha sido ininterrumpido, es claro que para el